8:07 de la mañana en Canarias. Seguimos adelante en La Gaveta en 7.7 es Radio en Canarias. A esta hora, como cada lunes, queremos saber cómo arranca la semana en los mercados financieros y para ello recurrimos a Javier López de DIF Broker. Javier, buenos días. Buenos días, Antonio. Y a ver, esta semana de qué tenemos que fijarnos y sobre todo, ¿por qué te interesa tanto China? Bueno, pues puede ser un claro exponente de todas esas cuestiones que vamos comentando, la euforia, la pasión desmesurada por los mercados. La renta variable en China pues está siendo de las más rentables en lo que va de año. Desde el año pasado, de hecho, alcanza revalorizaciones de más de un 50%. Hay una auténtica locura, un frenesí bursátil en ese país. La apertura de nuevas cuentas está pues batiendo récord pues, prácticamente históricos. En el 2007 se veía pues a todos los chinos abriendo cuentas y luego sabemos lo que pasó a nivel global, pero es que ahora mismo en el 2015 se está cuatruplicando, y me quedo corto creo, la cifra y la velocidad de apertura de nuevas personas físicas y empresas que acuden al mercado de renta variable para comprar. Pues tampoco te creas con mucho criterio, porque prácticamente el mercado de Hong Kong es 70-75% puro retail, es decir, no hay institucional, pequeños inversores. Hay que tener en cuenta que China es un mercado que se va abriendo poco a poco al mundo occidental, al mundo de las inversiones. Para acceder a comprar una acción china, pues cualquier oyente que esté interesado pues verá que hay ciertas barreras. Tiene que acudir a través de un fondo de inversión, a través de un ETF. Acciones cotizan, pero dependiendo de qué mercado. Está el de Hong Kong, está el de Shanghái. Hay varios mercados, no todos de ellos son muy transparentes. Entonces al final pues eso hace que sea un mercado para prácticamente los chinos, y ellos se están pues favoreciendo de esa fiebre, ¿no? Cuando nos llega ya a Europa y ya empiezan a aparecer en determinados medios de comunicación, sobre todo los de inversión financiera, como la revista Barron, que comenté ayer que íbamos a comentar, pues hay que poner un poco de prudencia, como siempre decimos, porque cuando ya aparece en escena este tipo de revistas recomendando la inversión en China, cuando ya ha subido prácticamente un 50-60%, pues hay que pararse, ¿no? El mercado está muy caliente y prueba de ello es pues lo que está pasando también en China. Y sobre todo cuando parece que en el horizonte lo que estamos viendo es un desaceleramiento de la economía china, ¿no? Bueno, también es verdad que crecer a tasas del 7% pues tampoco es muy normal. Sí, de hecho creo que salió un dato esta madrugada del 6,4, del 6,8 para el segundo trimestre. Pues fíjate, antes en los buenos tiempos rozaba el 10%, sí, y ahora un 5 y poco les parece casi nada. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos creció, la semana pasada salió el dato del anualizado del trimestre, un 0,2%, que sin duda fue la noticia de la semana pasada. Se esperaba pues una cifra por encima del 1%, de hecho veníamos de una cifra del 2,2%, y de golpe y porrazo pues un dato pues que deja con bastantes dudas la recuperación famosa de Estados Unidos, esa que siempre hemos puesto en entredicho por una serie de datos que parecían que sí, y ahora curiosamente, Antonio, pues parece que no. De repente la economía estadounidense no crece. Hemos pasado de prácticamente decir que todo iba fantásticamente bien a unas dudas bastante razonables, ya no solo por las cosas que hemos ido comentando muchas veces y por la renta variable, que también tiene bastantes dudas. La semana pasada, de hecho, pues la bolsa, no la americana, sí la europea, fue la que más corrigió en términos semanales. Pues creo que fue la caída más fuerte del DAX en Alemania. Pero bueno, centrándonos en los datos macroeconómicos, más de un gestor este fin de semana pues se ha planteado probablemente a nivel institucional salir, teniendo en cuenta solo este dato. Parece que es algo que ha pasado así de un plumazo, porque al día siguiente tuvimos una recuperación del Dow Jones que vuelve a los 18.000, pero ya el que mide la macroeconomía ya no tiene ese punto positivo que sí tenía hace una semana, ¿no? Y hay que darle mucha importancia a ese dato, no podemos dejarlo pasar. Bien. Bueno, ¿y alguna cosa más destacada de esta semana? Hoy vamos a estar pendientes pues de la apertura, sobre todo en el IBEX, que está cruzando una zona que la semana pasada
pues logró de momento frenar las ventas, la zona del 11.300, pero en cuanto a macroeconomía, nos vamos a ir al último día de la semana, que es el viernes, donde se va a ver la tasa de desempleo en Estados Unidos, que se espera pues una tasa pues bastante pequeña, ¿no? En torno al 5,5%. Si vemos que el paro se empieza a disparar o digamos que ese dato no tiene mucha sintonía con lo que nos han ido contando en trimestres anteriores y de repente pues vemos una subida de ese dato, al inversor le vendrá esa subida, bueno, esta bajada fuerte del dato del PIB de la semana pasada y serían ya tasa de paro subiendo, Producto Interior Bruto bajando, sería un cóctel demasiado explosivo como para que el Dow Jones se mantenga en esa zona de máximos anuales en torno a los 18.000. Así que si tengo que elegir un dato me quedaría con el último de la semana, este viernes. Bueno, la semana pasada ya advertimos sobre lo que podía pasar con el euro y la bolsa, que uno subiría, el otro bajaría. Esto fue lo que ocurrió y esta semana, por lo que decimos que hay que prestar atención a este dato el próximo viernes, ¿no? Sí, las dudas van a seguir ahí, Antonio. Si hablamos de la zona de 12.000 para el IBEX, cada vez las dudas están más ahí. Te puedo decir que este dato, para el que tenía cierta esperanza de seguir a nivel institucional dentro, yo creo que se han enfriado mucho los ánimos, independientemente de que haya ciertos rebotes. Hay muchos condicionantes que quizás podemos comentar otro día con más calma, pero ya en el mercado, sobre todo en el de bonos en Estados Unidos, hay que empezar a mirarlo muy detenidamente. Está en torno al 2%, para hacernos una idea. Si el bono en Estados Unidos está al 2% y un bono de Telefónica al mismo plazo de 10 años pues está incluso por debajo, un chino, que digamos que es el máximo acreedor de Estados Unidos, va a exigir más a la deuda norteamericana por tenerla. O sea, estamos en ¿para qué me voy a poner en Iberdrola o Telefónica? Que son empresas pues serias, sí, pero prefiero estar en un país como Estados Unidos, dado que me va a dar lo mismo. Exigiré más a Telefónica o a Iberdrola y me pasaré a deuda norteamericana, con lo cual una subirá, la otra caerá y ya sabemos lo que pasa cuando el mercado de bonos pues cae, pues que hay ventas y esas ventas se trasladan a la bolsa y al final pues el típico círculo vicioso y efecto dominó que muchas veces ha pasado como en el 2011. No quiere decir esto que vaya a pasar de un día para otro, pero sí hay que echarle un vistazo especial al mercado de bonos porque puede ser quizás el que nos dé la pista para ver si hay una corrección más seria de lo que de momento han sido, ¿no? La semana pasada fue una corrección dura, pero al final hay que tener en cuenta que si un índice como el alemán ha subido un 20% en un año y luego te cae un 5% en una semana, pues tampoco es el fin del mundo. Eso sí, el que compró el lunes pasado, pues sí está diciendo que es el fin del mundo porque está perdiendo bastante desde su compra inicial. Así que, como siempre, prudencia y extremar la vigilancia del bono norteamericano en este caso. Pues muy bien, Javier, nos hablamos el próximo lunes. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Bien, pues son las 8:14 de la mañana en Canarias. Antes de ir a nuestro tiempo de opinión, tiempo de tertulia, les hago una...